En un hecho sin precedentes frente a la crisis política que azota a Venezuela, el secretario general de la OEA invocó la activación de la Carta Democrática. Informe de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela, mayo 30 de 2016. Este procedimiento deberá atender la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela. La medida, que podría llevar a la suspensión de Venezuela de la OEA, requerirá para ser efectiva del apoyo de 2/3 de los países miembros del organismo. Pero tampoco la comunidad internacional, incluso la misma OEA, se puede voltear la cara, taparse la cara, cerrar los ojos ante la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que no es solo de medicinas y de alimentos, que es por violación de los derechos humanos. Ante la solicitud del Mecanismo de Defensa de la Democracia, el régimen de Nicolás Maduro responde con tono desafiante. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los expresidentes Laura Chinchilla de Costa Rica y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, el director legal de Human Rights Foundation, Javier El Hague, y el expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Jaime Aparicio, analizan y explican el significado, el impacto y las implicaciones de la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de invocar la activación de la Carta Democrática ante la alteración del orden constitucional en el país bolivariano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, la trascendental decisión que tomó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó la activación de la Carta Democrática ante la generalizada crisis que golpea a Venezuela y que en lo político agudiza con la alteración del orden constitucional y democrático. La noticia, para que sea una realidad, la activación del mecanismo solicitado por Almagro, tendrán que dar su visto bueno la mayoría de los países miembros de la OEA, es decir, al menos 18 votos de los 35 embajadores. Si es así, se pueden ordenar resoluciones o gestiones diplomáticas sobre Venezuela, pero el Consejo también puede decidir, por 2/3 de los votos, convocar a una Asamblea General Extraordinaria en la que se puede incluso suspender del organismo al Estado cuestionado, en este caso, Venezuela. El punto clave de la noticia. Esta es la primera vez que un titular de la OEA pide activar la Carta Democrática Interamericana contra la voluntad del gobierno del país afectado, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿podrá imponerse la defensa de los principios democráticos que, a juzgar por los hechos, agonizan en Venezuela? ¿O prevalecerá el favorecimiento al chavismo de los países del llamado bloque caribeño que está asociado a Petrocaribe? Las expectativas están puestas sobre el Consejo Permanente de la OEA, que tendrá lugar entre el 10 y el 20 de junio. La OEA que vea y que ya le aplique la Carta Democrática, que es lo que necesitamos. Este clamor que miles de venezolanos expresan a diario fue escuchado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En un hecho sin precedentes, el titular de la OEA invocó la Carta Democrática Interamericana frente a la crisis que se vive en Venezuela. El secretario general lo que hace es defender los principios de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. En este informe de 131 páginas, Almagro hizo una radiografía del por qué es necesario activar este mecanismo en el país bolivariano. Este procedimiento deberá atender la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se sustenta en las denuncias formuladas a la Secretaría General por la Asamblea Nacional de Venezuela. Señaló que las instituciones democráticas en Venezuela están en riesgo, cuestionó que no haya elecciones libres, independencia de los poderes, así como falta de libertad de expresión. La criminalización de las protestas, el acoso y el encarcelamiento de opositores son prácticas propias de un Estado opresor.
Estas personas están presas en la conciencia del gobierno venezolano. Acusar a personas que no coinciden con un tipo determinado de régimen y equipararlos con traidores a la patria o a la revolución chavista es, en su esencia, como diría Noam Chomsky, uno de los mecanismos más comunes en regímenes totalitarios. El también ex canciller uruguayo pidió a los países miembros de la OEA que tomen decisiones diplomáticas urgentes. El continente americano ha sido pionero en la adopción de normas internacionales para la defensa de la democracia. Así ocurre con la defensa de los derechos humanos. El velar por el mantenimiento del orden democrático en la región es una responsabilidad de todos. Como era de esperarse, la oposición venezolana celebró la decisión. Henry Ramos Alup pidió a la comunidad internacional no cerrar sus ojos ante la grave crisis que enfrenta Venezuela. Tampoco la comunidad internacional, incluso la misma OEA, se puede voltear la cara, taparse la cara, cerrar los ojos ante la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que no es solo de medicinas y de alimentos, que es por violación de los derechos humanos. El presidente de la Asamblea Nacional pidió además que la OEA no solo escuche la defensa del gobierno de Nicolás Maduro, sino también a la oposición. Y por supuesto desearíamos fervorosamente, vehementemente, que cuando expresemos allí lo que tenemos que a bien expresar, lo que tendremos a bien expresar, esté presente la representación del gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, hay un precedente que pone en duda que Venezuela pueda ser sancionada en la OEA. Y es que el chavismo ejerce un control político y petrolero sobre varias de las naciones, sobre todo del bloque caribeño asociado a Petrocaribe. Nosotros no vamos a forzar a nadie. Nosotros entendemos lo complicado que son los mecanismos diplomáticos. La urgencia con la que Almagro anunció este paso llega después de que Argentina, quien ostenta actualmente la presidencia temporal del Consejo Permanente de la OEA, solicitara una reunión extraordinaria de los miembros del organismo para consensuar una declaración frente a la situación de Venezuela. Invitamos a todos nuestros televidentes a que participen hoy sobre nuestro tema de análisis en el programa La Noche. La pregunta que les planteamos es la siguiente: ¿qué opinan de esta decisión del secretario general de la OEA, del señor Luis Almagro, de invocar la activación de la Carta Democrática frente a la crisis que vive Venezuela? Ustedes pueden opinar a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche y también en las de nuestro equipo periodístico, van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora a nuestros invitados. Está en San José de Costa Rica Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, además también hace parte del Club de Madrid. Bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches, Jason, un gusto acompañarles esta noche. También nos acompaña en Lima, Perú, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, miembro también del Club de Madrid. Bienvenido, expresidente Quiroga, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jason, un saludo a ti y a NTN 24, Canal de las Américas. Y nos acompaña desde nuestros estudios en Washington Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Señor Aparicio, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Un gusto estar nuevamente con toda la audiencia latinoamericana y de Estados Unidos y el Caribe. Quiero empezar con usted, expresidenta Chinchilla, a propósito de esta carta que se ha conocido hoy. Es una carta donde varios expresidentes de la región, entre ellos usted, que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, han expresado su respaldo a la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de convocar a la Carta Democrática Interamericana. Mucha gente en la región no entiende qué es la Carta Democrática Interamericana o quizá nunca habían escuchado hablar de ella porque pocas veces se ha activado, pero cuando se le manifiesta que es una sanción internacional al hambre, a la escasez, a los presos por motivos políticos, a la falta de la independencia de poderes en Venezuela, entonces se traduce en algo que la gente puede entender. ¿Esta convocatoria de la Carta Democrática abre o no abre una esperanza para los venezolanos que están viviendo toda esta crisis? La Carta Democrática es uno de los instrumentos más importantes que han venido alimentando el sistema interamericano de derechos humanos y de protección de la democracia, un instrumento que fue aprobado en el año 2001, en ese momento con el apoyo del gobierno del expresidente Chávez,
y con el apoyo unánime de todas las naciones de nuestra región, un instrumento además que desde entonces se ha invocado en cerca de 10 ocasiones, entre ellas precisamente en defensa del mismo gobierno del presidente Chávez en el año 2002, en muchas ocasiones invocado por los mismos países que han conformado el bloque ALBA, como Ecuador, Nicaragua y Bolivia, y un instrumento que sin lugar a dudas le da mucho poder al secretario general y al Consejo Permanente para poder intermediar en casos extremos en donde se considere que la democracia está siendo amenazada. Es el caso de Venezuela y ciertamente el gesto que tiene el secretario general, más que un gesto, es decir, la acción de presentar este informe, un informe sólido, un informe sustancioso, genera una gran esperanza de que en América tenemos instrumentos que acuden en protección de la democracia. Expresidente Quiroga, ustedes desde el grupo que conforman IDEA y también desde el Club de Madrid le han dicho mucho a la región, pronúnciese, manifiéstese activamente, pero ningún gobierno de la región fue capaz de convocar esta Carta Democrática Interamericana. Y ante la inercia, y finalmente después de recibir también una cantidad de ataques de Nicolás Maduro, el señor Almagro se lanza con esta convocatoria. ¿Usted cómo lo ve? Que estamos en un momento decisivo de la historia de la democracia de América Latina en este siglo XXI. Estoy en tránsito por unas horas en Lima, ciudad donde Jason se firmó el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática que, como señalaba Laura Chinchilla, la suscribe el gobierno de Hugo Chávez. Es para garantizar que en el hemisferio los países respeten cánones básicos de lo que es una democracia: separación de poderes, instituciones independientes, libre expresión, elecciones justas y transparentes, poder pensar diferente sin ser perseguido. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? Que hace tiempo que se vienen violando estos parámetros básicos de la democracia. La petrochequera era poderosa, el petróleo estaba alto, se compraban voluntades y se torcían votos en la región. Ahora tenemos un secretario general muy valiente que está pidiendo que se apliquen esos principios en Venezuela. El informe es contundente y devastador y que nos muestra en esencia tres cosas, Jason. Primero, hay una catástrofe humanitaria. Un ama de casa venezolana, camino al mercado, ve que la inflación le devora los billetes que tiene en la cartera. Cuando llega al mercado es un día a la semana, 5 horas de cola para comprar un poco de harina, le marcan el brazo como si fuera ganado, tiene que comprar en medio de fusiles. Si encuentra algo, al salir le asaltan y le roban los criminales porque la delincuencia es pavorosa en Venezuela. Y cuando llega a casa no hay luz porque los apagones son recurrentes. Ante esa catástrofe, ¿qué hace un pueblo? Pues protesta. Y cuando ha habido protestas, ¿cuál fue la respuesta? Apresar a Leopoldo López en Ramo Verde, detener al alcalde, tener a jóvenes detenidos en la tumba por tuitear. Y lo que ha sucedido ahora, el 6 de diciembre estuvimos con Laura, la oposición ganó el Congreso, Jason, tiene una mayoría aplastante. ¿Y qué hizo el gobierno? Copar el Poder Judicial en Navidad con un golpe navideño judicial, y ese Poder Judicial, disculpa el término, ha dejado castrado al Congreso. No puede legislar, no puede interpelar, no puede fiscalizar, no puede apropiar recursos, no puede designar a nadie. Ha quedado de adorno porque si hoy día el Congreso de Venezuela aprueba la ley de la gravedad, el Poder Judicial de Maduro se la va a derogar. Se han violado todas las condiciones básicas y elementales de lo que debe ser una democracia. El informe de Almagro lo muestra con claridad y ha llegado un momento que va a ser parteaguas. Se está con la democracia y la libertad, con la Carta Democrática suscrita en septiembre de 2001, o se sigue apañando y se sigue de forma silenciosa y cómplice apoyando la dictadura de Maduro. Los gobiernos tienen ahora la palabra. Y concluyo, Jason, señalando que estoy muy preocupado porque Mauricio Macri, buen amigo, que despertó mucha esperanza con la posición firme que tuvo en defensa de la democracia venezolana, exigiendo la libertad de los presos políticos, ahora sorprendentemente vemos que su canciller, con una legítima aspiración personal de llegar a un cargo en Naciones Unidas, necesita el apoyo de la actual Cancillería de Venezuela y parece haber transado una aspiración personal multilateral por la defensa de la democracia venezolana. Y sorprende que la canciller de Argentina instruya al embajador de Argentina
que mañana el Consejo Permanente discuta un apoyo filosófico al diálogo en lugar de poner sobre la mesa el informe de Almagro, que es lo que queremos los demócratas. Que se discuta el informe y que los gobiernos de América Latina decidan si están con la democracia, con la libertad, o si están con la dictadura represora feroz de Maduro. Y usted me ha dado un punto, expresidente, clave, y es que por primera vez en la historia un secretario general de la OEA decide encabezar, convocar a esta Carta Democrática Interamericana. Señor Aparicio, la pregunta es esa: ¿va a poder sacudir a la región el señor Almagro o lo está haciendo como un saludo a la bandera para mostrarse como un secretario preocupado por lo que está pasando en Venezuela? No, yo no creo que sea un saludo a la bandera. Lo que está haciendo el secretario general Almagro es cumplir con su deber. A diferencia del señor Insulza, el señor Almagro está tomando en serio su rol de dirigir una institución, la OEA, cuyo fin fundamental es proteger la democracia y los derechos humanos. Ese es el rol de la OEA. Y el secretario Almagro ha decidido tomar seriamente su papel, ser consecuente, ser coherente, y ha elaborado un informe, como dice la expresidenta Chinchilla, sólido, bien fundamentado, basado en todo una diversidad de documentos jurídicos firmados por los países de las Américas que le dan y le permiten demostrar que en Venezuela ya no hay democracia, que la democracia es un conjunto de elementos que están definidos en una resolución ministerial del año 59 en Santiago de Chile, la resolución de Santiago de Chile, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la resolución del Comité Jurídico Interamericano llamada Elementos Esenciales de la Democracia, donde se define lo que significa ser o no ser una democracia. Sobre esa base legal, él ha determinado que en Venezuela ya no existe un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se ha roto, se ha usurpado las funciones del Poder Legislativo. Además se ha violado derechos humanos, se han violado todas estas reglas admitidas por los estados de la democracia, y además que se lo ha hecho esto a nombre del pueblo, de la inclusión social y de ayudar a los más necesitados. Y en ese informe el secretario Almagro demuestra que el efecto de esas políticas ha sido el contrario, ha convertido a Venezuela en un país listo para la Cruz Roja. Sí. Lo que se viene es una batalla en el campo diplomático, y quiero, señor Aparicio, expresidentes, que escuchen lo que ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes, tras conocer que el secretario general de la OEA había convocado a la Carta Democrática Interamericana. Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales.